Buenos días. La situación que vivimos en materia de seguridad es sumamente compleja e impone un gran reto para nuestro país y para los países de la región que comparten con nosotros la problemática de la delincuencia organizada. Como todos sabemos, el crimen no reconoce fronteras, y si bien cada país tiene facultades y jurisdicciones señaladas y acotadas por su propia legislación, la necesidad de cooperación y trabajo conjunto entre naciones hermanas es creciente. Es así como el gobierno federal informa que, derivado del intercambio de información entre autoridades mexicanas y de los Estados Unidos, se han incrementado los resultados en la lucha contra las drogas y la delincuencia organizada en ambos países. Prueba de ello son las acciones en el marco de la Operación Deliverance que se realiza en los Estados Unidos y que el procurador Eric Holder acaba de anunciar hace unos momentos en Washington. En el marco de este operativo se logró la detención de uno de los principales objetivos del operativo Deliverance. Se trata de Carlos Ramón Castro Rocha, alias El Cuate, uno de los más importantes distribuidores de heroína en los Estados Unidos, quien fue asegurado el pasado 30 de mayo del presente por elementos de la Policía Federal en el estado de Sinaloa. Los cargos contra Castro Rocha tuvieron su origen desde el 16 de junio del 2009, cuando la Corte Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, Estados Unidos, libró una orden de aprehensión donde se le acusa de asociación delictuosa para importar y distribuir cocaína, así como importación, posesión y distribución de heroína. De esta manera se dio cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición internacional del ciudadano mexicano Carlos Ramón Castro Rocha, quien ya se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 en Perote, Veracruz. Gracias. A continuación tiene la palabra el licenciado Ramón Pequeño. Buenos días. Reportes de inteligencia señalan que Carlos Ramón Castro Rocha, alias El Cuate, desde el año del 2002 es investigado en torno a la producción a gran escala de heroína en México y su posterior introducción a los Estados Unidos. Además, desde el año del 2006 se determinó que Castro Rocha, presunto abastecedor de heroína, controlaba grupos de distribución en más de 10 ciudades estadounidenses, entre ellas Los Ángeles y San Diego. Líneas de investigación indican que Carlos Ramón Castro Rocha está relacionado con al menos 40 investigaciones distintas en Estados Unidos y México. Controlaba el envío de entre 150 a 200 libras de heroína desde Guasave, Sinaloa, a distintas ciudades en los Estados Unidos. A su vez, recibía dinero en efectivo y transferencias bancarias por cantidades cercanas a los $2 millones mensualmente. Cabe destacar que su organización el año pasado le fueron incautadas al menos 60 libras de heroína en los estados de Arizona, Colorado, Carolina del Norte y la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah. En este contexto, es importante recordar que la Policía Federal logró la captura de José Antonio Medina Reguín, conocido como el Rey de la Heroína, el pasado 24 de marzo en el estado de Michoacán. Figuras como Castro Rocha y Medina Reguín se manejan en un bajo perfil, realizan importantes operaciones de trasiego de droga y manejo de dinero. Son poco conocidos y no pertenecen a ninguna estructura tradicional del narcotráfico, lo que dificulta su identificación y captura. Es en esta etapa en donde resalta el intercambio de información y la colaboración que existe con las autoridades de otros países para identificación y captura de estos objetivos. Dicho intercambio de información permitió generar líneas de investigación entre Estados Unidos y México, que al momento se traduce en importantes detenciones, aseguramiento de droga y dinero. Estas acciones reafirman el compromiso del gobierno federal en la colaboración para el combate a la delincuencia internacional. Muchas gracias. Gracias. Para iniciar la sesión de preguntas y respuestas tenemos a Raúl Flores de Cadena 3. ¿Qué tal? Muy buenos días a la titular de la CIEDO. Con respecto a esta colaboración que tienen con Estados Unidos, el día de ayer se decomisaron 20 kilos de explosivos. ¿Esos explosivos a qué grupo pertenecen? ¿Para qué eran utilizados? Y sobre todo, los detenidos están en la CIEDO, están siendo investigados, ¿hacia dónde van? Sí, ya tenemos el dictamen pericial que respecto a este asunto se emitió por los peritos de la Procuraduría General de la República, en donde el dictamen oficial es que las sustancias químicas como son glicerina,
ácido nítrico y parafinas encontradas dentro del lugar no corresponden con ningún tipo de material explosivo. Ese es el dictamen pericial. Gracias. Y respecto a los detenidos, no eran detenidos, eran personas presentadas, que eran gente del lugar, en donde ya rindieron una declaración respectiva y se retiraron, solamente aportaron información para la investigación. Gracias. Continuamos con Mario Torres de Televisa. Buenos días. Preguntarle acerca de del cuate, del tema de este día. ¿Cómo fue detenido? ¿En qué circunstancias? Y sobre todo, en México, ¿en qué estado se operaba? Y aprovechar la ocasión para preguntarle, entonces, ¿esto significa, maestra, que no hay ningún explosivo, como se había informado el día de ayer? Bueno, la detención del cuate se registró en el municipio de Sinaloa de Leyva el pasado sábado 30 de mayo, después de una investigación que se prolongó por aproximadamente 6 meses. Ahí bueno, pues se siguieron líneas que surgieron en el municipio de Guasave, que es donde tiene su principal centro de acopio y de inicio del camino de la droga hacia los Estados Unidos, posteriormente en Culiacán, después en Mochi, Sinaloa, y para terminar ahí en el municipio de Sinaloa de Leyva, donde fue detenido. Respecto al asunto de los supuestos explosivos, efectivamente con el dictamen pericial de los peritos en incendios y explosivos, se determina que las sustancias encontradas no corresponden a ningún tipo de explosivo. Gracias. Y por último tenemos a Jorge Flores de W Radio. Gracias, buenas tardes. Ayer el ejército detuvo a Héctor Raúl Luna, alias El Tori. ¿Ya fue presentado, ya se los entregó a la SIEDO, a esta persona que se decía que se iban a traer aquí a la Ciudad de México? Aún no, pero sí estamos en espera de que sea puesto a disposición de la Subprocuraduría en Delincuencia Organizada aquí en la Ciudad de México. Gracias. Y así damos por terminada la conferencia de prensa. Agradecemos a todos su presencia. Buenos días.